Tales contradicciones deslumbrantes son innatas dentro del calvinismo y han causado divisiones aún entre los mismos calvinistas, que ni aun ellos están de acuerdo entre sí mismos. Consideremos la controversia generada en 1945 sobre la aptitud para la ordenación de Gordon H. Clark. Cornelius Van Til condujo la facultad del seminario sobre una queja contra la comprensión de Clark de la confesión de fe. Clark fue acusado de racionalismo por su desinterés en declarar, como hacen los calvinistas moderados, que la salvación fue ofrecida sinceramente por Dios a aquellos para quienes Cristo no murió, según el calvinismo, y a quien Dios ha predestinado desde la eternidad pasada al tormento eterno. Clark consideraba que esto era una contradicción directa, porque Dios podía salvar a aquellos que desde la eternidad decidió no salvar. Clark fue acusado por los llamados moderados de ser un ultracalvinista, pero estos títulos son engañosos. Tanto Clark como sus opositores moderados creían exactamente lo mismo, que Dios había predestinado a algunos al cielo y a otros al infierno. Clark simplemente estaba siendo honesto al admitir que no es racional decir que Dios ama a aquellos que podría salvar, pero no los salva. El calvinismo moderado, por lo tanto, es culpable de una innegable contradicción. Sin embargo, John MacArthur escribe un libro entero intentando apoyar esta contradicción. Como veremos, los moderados ocultan su irracionalidad detrás de la idea de que Dios es libre para amar a diferentes personas con diferentes tipos de amor, olvidando que cualquier tipo de amor genuino es misericordioso y que no es amor el condenar a quienes podría salvar de la condenación. Se originó una controversia similar en la facultad del seminario Calvino. Había plagado la Iglesia Cristiana Reformada en la década de 1920 y en 1924 terminó con el éxodo de los calvinistas de la Iglesia Cristiana Reformada bajo el liderazgo de Hermann Hoeksema y la formación de una nueva iglesia, la Iglesia Protestante Reformada. Van Til, en desacuerdo con la Confesión de Westminster, argumentó que Clark estaba haciendo regla de lógica sobre las Escrituras. Van Til insistió en que la Escritura contiene paradojas irreconciliables que tienen por necesidad la apariencia de ser contradictorias. Si ese es el caso, entonces las Escrituras son irracionales y no se pueden defender razonablemente. Sin embargo, Dios ofrece razonar con el hombre. Isaías 1:18. Pedro nos dice: estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. 1 Pedro 3:15. Y el apóstol Pablo, persuadir a los judíos, en Hechos capítulo 18, versículos 4 y 19. Tratando de escapar la irracionalidad de culpar a los no elegidos por no hacer lo que no pueden hacer, algunos calvinistas insisten en que el hombre es capaz, pero simplemente no está dispuesto a volverse a Cristo. Esta es una opinión minoritaria que contradice la total depravación, pero esto es parcialmente correcto. El problema con los pecadores es su falta de voluntad. Sin embargo, para que una persona no esté dispuesta, debe tener una voluntad y, siendo así, por un acto de voluntad podría estar dispuesto, un hecho que el calvinismo niega. Además, Calvino y sus seguidores han declarado, en el lenguaje más claro, que el hombre es incapaz de creer en el Evangelio y volverse a Cristo, o buscar a Dios, o bien es libre de volverse a Cristo, pero no puede. La inhabilidad es sin duda el punto de vista más importante.
Sin embargo, no hay un versículo en la Biblia que presente la idea radical del calvinismo que el pecador es incapaz de creer el Evangelio, en el cual le ofrece el perdón y la salvación, pero aún así es condenado por Dios por no creer. De hecho, como veremos, la Biblia declara lo contrario. Todos los hombres en todo lugar, Hechos 17:30, son llamados repetidamente a arrepentirse y creer en Cristo. Uno nunca interpretaría en las Escrituras la idea de que el no regenerado es incapaz de creer. David Breese, altamente respetado y brillante autor y expositor de las Escrituras, declaró que no puede ser demostrado que la total depravación es en realidad una verdad bíblica. Sin embargo, Talbot y Crampton escriben: la Biblia enfatiza la total incapacidad del hombre caído para responder a las cosas de Dios. Esto es a lo que el calvinista se refiere como la total depravación. Palmer llama a esta doctrina la cuestión más fundamental entre el arminiano y el calvinista, que incluso Martín Lutero declaró que fue la bisagra en que giraba la reforma. En consecuencia, el calvinista insiste en que la regeneración debe preceder a la fe y por lo tanto debe preceder a la salvación, que es solo por fe. Una vez que el pecador nace de nuevo, él puede por primera vez pedirle a Jesús que lo salve. ¿Qué doctrina tan extraña y antibíblica es que un pecador debe nacer de nuevo antes de que él pueda creer el Evangelio? ¿No es a través de creer en el Evangelio que nacemos de nuevo? 1 Pedro 1, 23 al 25. R.C. Sproul declara: un punto cardenal de la teología reformada es el concepto de que la regeneración precede fe. Sin embargo, nada en las Escrituras sugiere que el hombre debe ser regenerado antes de que él pueda salvarse por la fe en Cristo. De hecho, muchas Escrituras declaran lo contrario. Por ejemplo, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. 2 Timoteo 3:15. Y pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Gálatas 3:26. Fe siempre precede a la salvación y la regeneración. No hay ni una sola escritura que establece con claridad la doctrina que dice que la regeneración es lo primero y luego sigue la fe. Ni una. Veremos esta doctrina clave en más detalle más adelante. Spurgeon, a pesar de ser calvinista, dijo: un hombre regenerado es salvo. John MacArthur también equipara el ser salvo con ser regenerado. Calvino declaró correctamente que todo hombre desde el comienzo de su fe se convierte en cristiano. Pero si los elegidos deben ser regenerados antes de tener fe, su regeneración los sigue dejando como no cristianos, puesto que un hombre es salvo por fe y así se convierte en un cristiano. Juan 6:47, Juan 11:25, Juan 20:31, Hechos 16:31, Romanos 1:16, 10:9, 1 Corintios 1:21, Hebreos 10:39, etc. ¿Qué regeneración es la que nos salva? Spurgeon no aceptó esta parte del calvinismo y por lo tanto dijo que era ridículo el predicar a Cristo a los regenerados. Por supuesto que esto contradice la enseñanza de que la regeneración precede fe, que es tan popular entre los calvinistas de hoy. Por eso mismo, Calvino tituló a un capítulo entero como La regeneración por la fe. Sin embargo, viendo la depravación como incapacidad que exige una regeneración antes de la salvación, es el fundamento mismo de la mayoría del calvinismo de hoy. Engelsman reconoce:
niegue esta doctrina y la estructura del calvinismo es demolida. Para ser justos, dice Engelsma, dejemos que el calvinismo hable por sí mismo. Por eso citamos extensivamente a tantos calvinistas. En la medida en que la total depravación requiere regeneración antes de fe o de la salvación, muchos calvinistas asumen que podría suceder, y probablemente sucede, en la infancia. Por lo tanto, Hoeksema razona que la regeneración puede suceder en el más pequeño de los niños en la esfera del pacto de Dios, quien generalmente regenera a sus hijos elegidos desde la infancia. ¿Acaso los hijos de los calvinistas se comportan de una manera más santificada y diferente que otros niños? La respuesta es obviamente no. Aquí tenemos una declaración más de que la regeneración deja a una persona aún sin salvación, porque la salvación es por fe. Y los bebés tampoco pueden entender ni creer en el Evangelio, que es un claro requisito para la salvación. Le pedimos a los calvinistas con toda sinceridad que indiquen esta doctrina extraña en la Biblia. Nunca ninguno de ellos ha respondido a esta pregunta.